El sonido de la bofetada resonó por todo el salón como un disparo. 180 invitados se quedaron en silencio, con las copas de champán a medio camino de sus labios. El aire se espesó con esa tensión que solo surge cuando algo terrible acaba de suceder en público. Los violines del cuarteto de cuerdas se detuvieron abruptamente, dejando un vacío sonoro que amplificaba cada respiración contenida. Sentí el ardor en mi mejilla izquierda, pero no me moví. Solo me quedé ahí, de pie, mirando a esa mujer con su vestido blanco de $3,000, ese que yo ayudé a pagar sin que ella lo supiera. Su mano aún estaba levantada, temblando ligeramente después del golpe. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y desafío, como si acabara de marcar territorio. El salón era precioso. Manteles de lino blanco, centros de mesa con rosas importadas, candelabros de cristal que reflejaban la luz dorada de las lámparas. Todo pagado con el dinero que mi hijo había pedido prestado, prometiendo que me lo devolvería cuando yo les diera la casa. Qué ingenua había sido al creer que era solo un préstamo. Los invitados murmuraban entre ellos. Algunas mujeres mayores me miraban con lástima, otras con curiosidad morbosa. Los hombres desviaban la vista, incómodos ante la violencia doméstica desplegada como espectáculo. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Viste eso? ¿Qué habrá hecho la pobre señora? Nunca había visto algo así en una boda. Alguien debería hacer algo. Pero nadie hizo nada. Nadie se acercó. Nadie me defendió. Todos se quedaron ahí, como estatuas elegantes, esperando a ver qué pasaría después. Es curioso cómo la gente puede volverse tan pasiva cuando presencia una injusticia. Como si no fuera su problema. Como si no fuera su responsabilidad. La novia, esa mujer que ahora era oficialmente parte de mi familia, se acercó más a mí. Su aliento olía a champán caro y a algo amargo que no pude identificar. Tal vez era el sabor de la codicia. Me susurró al oído con voz tan dulce como ponzoña: vieja tacaña, arruinaste el día más importante de mi vida. Esperaba que al menos tuvieras la decencia de anunciar tu regalo durante el brindis. Su regalo. Mi casa. La casa donde había vivido 40 años. Donde había criado a mi hijo después de quedar viuda, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida entera. Ella esperaba que yo la regalara como si fuera un electrodoméstico, algo que se compra y se obsequia sin pensarlo 2 veces. Cuando le dije que no lo haría, que esa casa era mi hogar y mi seguridad, su rostro cambió completamente. La máscara de nuera dulce y comprensiva se desplomó, revelando algo feo y desesperado debajo. Fue entonces cuando levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que mi collar de perlas se rompió y las cuentas rodaron por el suelo de mármol como lágrimas blancas. El sonido de las perlas cayendo fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Pequeños golpes secos contra el suelo, como gotas de lluvia sobre un techo. Algunas rodaron hasta los pies de los invitados, que las miraban sin saber qué hacer. Eran perlas que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Ahora estaban esparcidas por el suelo, pisoteadas por zapatos de tacón y mocasines elegantes. Mi hijo se acercó rápidamente, no para defenderme, sino para controlar el daño. Pude ver en sus ojos esa mezcla de pánico y vergüenza que conocía tan bien. No vergüenza por lo que su esposa había hecho, sino vergüenza por la escena que yo había provocado al negarme a regalar mi casa. En su mente retorcida, yo era la culpable de todo. Se inclinó hacia mí y me susurró con voz temblorosa: «Mamá, no me avergüences más. Por favor, solo vete en silencio». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Vete en silencio. Como si fuera yo la que había causado el escándalo. Como si fuera yo la que había perdido la compostura. Como si fuera yo la que había faltado al respeto en una celebración familiar. Recogí mi bolso del suelo, donde había caído cuando ella me golpeó. Mis manos no temblaban, aunque por dentro sentía un terremoto. Había algo extraño en mi calma, algo que no había sentido en años. Una serenidad que venía de un lugar muy profundo, como si finalmente hubiera encontrado claridad en medio del caos. Miré a mi hijo a los ojos por última vez esa noche y le dije con voz serena: «Tienes razón, mijo. Ya es hora de irme». Me dirigí hacia la salida del salón, caminando despacio, con la cabeza en alto. Cada paso resonaba en el silencio tenso del salón. Sentía las miradas clavadas en mi espalda como dagas. Pero había algo que ni él ni ella sabían. Algo que yo guardaba en silencio desde hacía semanas.
Ellos no tenían idea de lo que yo había descubierto, de las conversaciones que había escuchado, de los documentos que había encontrado. No sabían que su verdadera pesadilla apenas comenzaba. Mientras conducía hacia mi casa en la oscuridad de esa noche, los recuerdos comenzaron a fluir como una película en reversa. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto, cómo la relación con mi único hijo se había deteriorado hasta convertirse en esta pesadilla. Todo había comenzado a cambiar hace exactamente 2 años, cuando Rubens conoció a Luciana en esa conferencia de ventas en Ciudad de México. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Era un domingo de marzo, hacía calor y yo había preparado su almuerzo favorito, arroz con pollo y plátanos maduros, igual que cuando era niño. Rubens llegó con una sonrisa diferente, más amplia, más confiada. Tenía 43 años entonces, nunca se había casado, y yo había comenzado a resignarme a la idea de que no tendría nueras ni nietos. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo mientras abría la puerta. Ella entró como si fuera dueña del lugar, tacones altos repiqueteando contra el suelo de cerámica que yo había instalado con tanto esfuerzo años atrás. Luciana era hermosa, no podía negarlo. Cabello negro brillante, maquillaje perfecto, vestido ajustado que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Pero había algo en sus ojos que me inquietó desde el primer momento. «Mucho gusto, señora López», me dijo con una sonrisa deslumbrante. «Rubens me ha contado tanto sobre usted. Dice que es la mujer más trabajadora que conoce». Sus palabras sonaban correctas, pero había una frialdad en su voz que me puso los pelos de punta. Era como escuchar a alguien recitar líneas de una obra de teatro. Durante ese primer almuerzo, observé cómo ella miraba mi casa. No me miraba a mí cuando hablaba, sino que sus ojos recorrían las paredes, los muebles, las fotografías familiares. Calculaba, evaluaba, inventariaba. Cuando mencioné que la casa ya no tenía hipoteca, que mi difunto esposo había terminado de pagarla justo antes de morir, vi un destello extraño en sus ojos. Interés. Codicia disfrazada de curiosidad. «Qué hermosa casa», dijo finalmente. «Debe valer una fortuna aquí en el centro de la ciudad. Los precios de las propiedades han subido tanto últimamente». No era una observación casual. Era una evaluación profesional. Más tarde me enteraría de que trabajaba en bienes raíces, aunque Rubén siempre decía que era consultora en marketing. Los primeros meses fueron una luna de miel forzada. Luciana venía a visitarme cada domingo, siempre con regalos pequeños, flores del mercado, pan dulce, una revista. Pero yo notaba cómo sus ojos seguían estudiando mi casa, cómo hacía preguntas sobre el tamaño de los cuartos, sobre la antigüedad de los electrodomésticos, sobre los documentos de propiedad. «¿Usted vive aquí solita en esta casa tan grande?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café. «Debe ser muy solitario. Y costoso mantener todo esto». Ahí estaba otra vez, esa preocupación fingida que escondía una agenda muy clara. Rubens estaba completamente encantado con ella. Mi hijo siempre había sido vulnerable a las mujeres hermosas, pero nunca había visto a ninguna mujer tratarlo con tanta atención. Luciana lo halagaba constantemente, le decía que era inteligente, exitoso, que tenía un futuro brillante. Él se hinchaba de orgullo cada vez que ella hablaba. Era patético verlo, pero también me dolía. Mi hijo necesitaba esa validación tan desesperadamente. Durante esos primeros meses, Luciana fue muy inteligente. Nunca me contradijo directamente, nunca fue grosera de manera obvia. Pero comenzó a cambiar cosas pequeñas. Cuando yo servía la comida, ella comentaba sobre las calorías. Cuando yo contaba historias de cuando Rubens era niño, ella las interrumpía con anécdotas sobre su trabajo. Cuando yo daba mi opinión sobre algo, ella sonreía y decía, «Qué interesante perspectiva», con un tono que dejaba claro que mi perspectiva era anticuada e irrelevante. El cambio más notable fue en Rubens. Poco a poco, comenzó a verme a través de los ojos de ella. Dejó de llamarme todos los días. Dejó de venir a arreglar las cosas que se rompían en mi casa. Dejó de pedirme consejos sobre su trabajo. Cuando yo le preguntaba sobre algo, él respondía, «Luciana dice que», o «Luciana piensa que». Era como si hubiera perdido su propia voz. La primera vez que me pidió dinero prestado fue 6 meses después de haberla conocido. «Mamá, necesito 5,000 pesos para una oportunidad de negocio», me dijo por teléfono.
Luciana conoce a unos inversionistas que quieren incluirme en un proyecto. Es una oportunidad única. Yo tenía mis ahorros, el dinero que había estado guardando para emergencias, para gastos médicos, para mi vejez. Pero él era mi hijo. Se lo di sin hacer preguntas. Luego fueron otros 5,000 para equipos de oficina. Después 10,000 para un curso de capacitación que cambiaría su carrera. Cada vez, Luciana estaba detrás de la solicitud, aunque él nunca lo admitía directamente. Cada vez, yo le daba el dinero, porque era mi hijo y porque todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. El día que me dijeron que se iban a casar, yo debería haber estado feliz. Cualquier madre normal habría estado feliz. Pero yo sentí un vacío en el estómago, una premonición de que algo terrible estaba por suceder. Luciana me abrazó y me dijo: ahora seremos una familia real, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir como si yo fuera el obstáculo que finalmente había sido removido. La planificación de la boda fue una pesadilla. Luciana tenía ideas grandiosas sobre todo: el vestido, el salón, las flores, la comida. Todo era esencial y todo era caro. Rubens venía a pedirme dinero cada semana. Es solo un préstamo, mamá. Después de la boda, cuando tengamos todo arreglado, te lo devolvemos. Yo sabía que no me lo devolverían, pero siguió prestándoles. Hasta que se terminaron mis ahorros. Entonces comenzaron las conversaciones sobre la casa. Primero fueron insinuaciones sutiles. Qué lástima que tengas que mantener esta casa tan grande tú sola, decía Luciana. Nosotros podríamos ayudarte con el mantenimiento si viviéramos aquí. Después fueron sugerencias más directas. ¿Has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Algo más manejable para tu edad. Finalmente, la presión se volvió intolerable. Rubens comenzó a hablar sobre asilos, sobre la seguridad, sobre mi salud. Mamá, no es seguro que vivas sola. ¿Qué pasaría si te cayeras? ¿Qué pasaría si te enfermaras? Luciana asentía gravemente, como si realmente le importara mi bienestar. La noche antes de la boda, Rubens vino a mi casa. Parecía nervioso, sudoroso. Mamá, necesito pedirte algo muy importante, me dijo. Luciana y yo hemos estado hablando. Queremos que nos regales la casa como regalo de bodas. Sería la forma perfecta de comenzar nuestro matrimonio. Cuando le dije que no, que la casa era mi hogar y mi seguridad, su rostro cambió completamente. Mamá, tienes que entender. No puedes ser egoísta para siempre. Es tiempo de que pienses en nuestra felicidad también. Ahora, manejando en la oscuridad después de la humillación pública, finalmente entendía toda la verdad. Nunca me habían amado. Solo habían visto en mí una fuente de recursos. Y cuando esos recursos se terminaron, decidieron ir por el premio mayor, mi casa. Pero ellos no sabían lo que yo había descubierto. No sabían que había escuchado sus verdaderas conversaciones. No sabían que conocía sus planes reales. Su error fue subestimarme. Pensaban que era solo una vieja indefensa. Estaban por aprender lo equivocados que estaban. Fue un martes por la tarde cuando mi mundo se derrumbó completamente. Había ido al centro médico para mi chequeo mensual de la presión arterial, una rutina que mantenía desde que cumplí 65 años. El doctor Arturo Rosales me había dado buenas noticias. Mis niveles estaban perfectos, mi corazón sonaba fuerte, y mi mente estaba tan lúcida como siempre. Usted tiene salud para vivir otros 20 años, señora López, me dijo con una sonrisa. No sabía que esas palabras se volverían cruciales muy pronto. Regresé a casa más temprano de lo esperado porque la cita había sido más corta de lo normal. Mis llaves siempre hacían ruido al entrar, pero ese día decidí usar la entrada trasera que daba al jardín. No sé por qué lo hice, tal vez fue intuición, tal vez fue casualidad. Pero esa decisión cambió todo. Escuché voces en mi sala de estar. Al principio pensé que era la televisión, pero luego reconocí la voz de Rubens. Estaba hablando por teléfono, y su tono era diferente al que usaba conmigo. Era frío, calculador, lleno de una determinación que nunca le había escuchado antes. Me quedé inmóvil junto a la puerta de la cocina, conteniendo la respiración. No quería interrumpir su llamada, pero algo en su voz me decía que debía escuchar. Había urgencia en sus palabras, una desesperación que me alarmó. No, Luciana, no podemos esperar más, decía.
La vieja está completamente lúcida. El doctor lo confirmó otra vez. No podemos usar la demencia como excusa para internarla. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Internamiento? ¿Demencia? ¿De qué estaba hablando mi hijo? Ya intentamos todo lo que sugeriste, continuó. Le pedí la casa directamente y se negó. No va a cambiar de opinión por las buenas. Tenemos que activar el plan B que discutimos con el abogado. Hubo una pausa larga, durante la cual yo podía escuchar mi propio corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Sí, ya tengo todos los documentos preparados, siguió diciendo. El certificado médico falso que conseguiste con tu contacto en el hospital privado. Las declaraciones de los testigos, que dicen que la han visto confundida y desorientada. Tu amiga la trabajadora social que va a firmar el reporte de abandono y negligencia personal. Mis piernas comenzaron a temblar. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi propio hijo estaba planeando hacerme internar en un asilo basándose en documentos falsos. Estaba conspirando para robarme mi casa, mi libertad, mi dignidad. Todo. El asilo que encontraste está perfecto, continuó Rubens. Es barato, está lejos de aquí, y no hacen muchas preguntas. Una vez que esté ahí, podemos vender la casa sin problema. Nadie va a cuestionar 2 documentos médicos que declaren que tiene demencia senil avanzada. Luciana debía estar hablando del otro lado, porque Rubens se quedó callado por varios minutos. Luego se rió. Una risa que me heló la sangre, porque nunca había escuchado a mi hijo reírse con tanta maldad. ¿Te preocupa que sospeche algo? Por favor. Luciana. Es una vieja ingenua que ha vivido toda su vida creyendo en la bondad de las personas. No tiene idea de lo que somos capaces de hacer. Sigue preparando sus almuerzos dominicales como si fuéramos una familia feliz. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Ingenua. Vieja ingenua. Así era como mi hijo me veía. Como una tonta que había desperdiciado su vida creyendo en el amor familiar. Como un obstáculo que había que remover para conseguir lo que realmente querían. El plan es simple, siguió explicando. Mañana por la noche vamos a visitarla después de la cena. Tú vas a crear una escena, vas a actuar como si ella estuviera confundida y agresiva. Yo voy a preocuparme por su comportamiento y voy a sugerir que necesita atención médica inmediata. Después llamamos a tu contacto en la ambulancia privada, ellos la llevan al hospital, y el doctor que ya pagamos firma los papeles de internamiento involuntario. Mi mente comenzó a procesar todo a velocidad vertiginosa. No era solo un plan improvisado. Era una conspiración elaborada, con múltiples personas involucradas, con documentos falsos, con sobornos. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Todo mientras yo los alimentaba, los ayudaba económicamente, los trataba como familia. Una vez que esté en el asilo, vendemos la casa inmediatamente, continuó Rubens. Ya tengo un comprador interesado. Dice que puede pagar en efectivo, sin financiamiento, sin inspecciones prolongadas. Podemos cerrar la venta en 2 semanas. 2 semanas. En 2 semanas ellos planeaban desaparecerme de mi propia vida y vender mi hogar como si fuera ganado en un mercado. En 2 semanas yo estaría en un asilo barato y lejano, declarada legalmente incompetente, sin recursos, sin familia, sin nadie que supiera dónde estaba. No te preocupes por los vecinos, dijo Rubens, respondiendo aparentemente a algo que Luciana había dicho. Van a pensar que es triste, pero van a entender que era necesario. Todo el mundo sabe que los viejos se vuelven una carga eventualmente. Van a pensar que somos hijos responsables que tomamos una decisión difícil. Hijos responsables. Decisión difícil. Las palabras me daban náuseas. Estaba escuchando a mi propio hijo hablar de mí como si fuera un perro viejo que había que sacrificar. Con esa misma frialdad, esa misma justificación racional. El dinero de la venta nos va a permitir pagar todas las deudas de la boda y tener suficiente para el apartamento nuevo que quieres en la zona norte, siguió explicando. Podremos empezar nuestra vida real juntos, sin la carga de tener que cuidar a una anciana testaruda. Carga. Anciana testaruda. Cada palabra era una puñalada. Cada frase revelaba la verdad que yo había estado negando durante 2 años. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, no era familia. Era un obstáculo.
Era un problema que resolver. Era una fuente de dinero que había que explotar hasta el último centavo. Perfecto entonces, dijo Rubens finalmente. Mañana por la noche ejecutamos el plan. Para el viernes, ella estará en el asilo. Para la próxima semana, la casa estará vendida. Y para el mes que viene, estaremos viviendo nuestra nueva vida sin complicaciones. Sin complicaciones. Eso era lo que yo representaba para mi único hijo, una complicación. Una complicación que había que eliminar de la manera más eficiente posible. Escuché sus pasos acercándose hacia la cocina y corrí silenciosamente hacia el baño del pasillo. Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en el borde de la bañera, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de una ira fría y pura que nunca había sentido antes. Cuando salí del baño, Rubens ya se había ido. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era el silencio pacífico que había conocido toda mi vida. Era el silencio antes de la tormenta. Era el silencio de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la había traicionado de la manera más vil posible. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Rubens cuando era bebé, y miré alrededor de mi casa. Mi hogar. El lugar donde había construido toda mi vida después de quedar viuda. En menos de 24 horas, según su plan, yo sería arrancada de aquí para siempre. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían asumido que yo era la vieja ingenua que pensaban que era. No sabían que la mujer que había criado un hijo sola, que había trabajado doble turno durante años para mantener esta casa, que había sobrevivido a la pérdida de su esposo y había salido adelante, no era tan frágil como parecía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, planeando. Porque si ellos querían jugar sucio, iban a descubrir que yo también sabía jugar. Y que tenía 70 años de experiencia de vida de mi lado. No pegué un ojo esa noche. Me quedé sentada en mi cama, mirando hacia la ventana, viendo cómo las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las cortinas. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando cada detalle de lo que había escuchado, cada palabra de esa conversación que había destrozado para siempre la imagen que tenía de mi hijo. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con mi mejor vestido azul marino, y salí de casa. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Teodoro Macías vivía 3 casas más abajo en la misma calle. Lo conocía desde hacía 30 años, desde que él y su difunta esposa Emilia se mudaron al barrio. Él había sido abogado antes de jubilarse, y yo sabía que era la única persona en quien podía confiar completamente. Toqué su puerta a las 7 en punto. Teodoro abrió en bata y pantuflas, con el cabello gris despeinado y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en preocupación cuando vio mi rostro. «Teresa, ¿qué pasa? Te ves terrible», me dijo, invitándome a pasar. Su casa olía a café recién hecho y a los libros de leyes que todavía tenía apilados en cada habitación. «Teodoro, necesito tu ayuda», le dije sin preámbulos. Mi hijo y su esposa están planeando internarme en un asilo usando documentos médicos falsos para quedarse con mi casa. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. No había lágrimas, no había histeria. Solo hechos fríos y duros. Teodoro me miró fijamente durante varios segundos, luego fue a la cocina y regresó con 2 tazas de café humeante. «Cuéntame todo», me dijo. «Desde el principio». Le conté cada detalle de la conversación que había escuchado. Teodoro tomaba notas en un cuaderno legal amarillo, haciendo preguntas específicas, pidiendo que repitiera ciertas frases exactamente como las había escuchado. Su entrenamiento legal se notaba en la forma sistemática en que documentaba todo. «Esto es muy serio, Teresa», me dijo cuando terminé. «Lo que están planeando constituye varios delitos: fraude, falsificación de documentos, abuso de ancianos, apropiación ilícita. Podrían ir a la cárcel por esto». «No quiero meterlos en la cárcel», le dije. «Solo quiero protegerme. Y quiero que aprendan que no soy la vieja indefensa que creen que soy». Teodoro sonrió por primera vez esa mañana. «Teresa, creo que están a punto de descubrir que subestimaron gravemente a la mujer equivocada». Pasamos las siguientes 3 horas planificando mi defensa. Teodoro me explicó mis derechos legales, me ayudó a entender exactamente qué documentos necesitaría para proteger mi propiedad, y me dio consejos sobre cómo documentar todo lo que estaba sucediendo.
Lo primero que vamos a hacer es conseguir una evaluación médica completa de un doctor independiente, me dijo. Necesitamos documentación oficial de que estás perfectamente lúcida y competente. Eso va a invalidar cualquier documento falso que ellos presenten. Salimos inmediatamente hacia el consultorio del doctor Arturo Rosales. Por suerte, él tenía tiempo para verme esa misma mañana. Cuando le expliqué la situación, su rostro se llenó de indignación. Señora López, esto es indignante, me dijo. Voy a hacer una evaluación cognitiva completa y voy a documentar oficialmente que usted está en perfecto estado mental. También voy a reportar el intento de falsificación de documentos médicos al Colegio de Médicos. La evaluación duró 2 horas. Pruebas de memoria, exámenes neurológicos, tests cognitivos. Al final, el doctor Rosales me entregó un reporte de 6 páginas que certificaba oficialmente mi competencia mental y física. Con esto en la mano, me dijo Teodoro mientras leíamos el reporte, cualquier intento de internarla involuntariamente va a fracasar inmediatamente. Pero yo sabía que no era suficiente solo defenderse. Si realmente quería ganar esta guerra, necesitaba evidencia de lo que ellos estaban planeando. Necesitaba pruebas. Teodoro, ¿qué opinas sobre grabar conversaciones?, le pregunté. Él levantó una ceja. En tu propia casa, tienes derecho legal de grabar cualquier conversación. Pero necesitas hacerlo de manera que la grabación sea admisible como evidencia. Esa tarde fuimos a una tienda de electrónicos. Teodoro me ayudó a comprar un pequeño dispositivo de grabación digital, casi invisible, que podía activarse con solo tocar un botón. También compramos una cámara de seguridad diminuta que podíamos instalar discretamente en mi sala de estar. Si ellos vienen mañana por la noche como planean, me dijo Teodoro mientras instalábamos los equipos, vas a tener evidencia de video y audio de toda su conspiración. Pero había algo más que yo quería hacer. Algo que Teodoro inicialmente pensó que era demasiado arriesgado, pero que yo sabía que era necesario. Quiero que ellos piensen que su plan está funcionando, le dije. Quiero que crean que me están engañando completamente. ¿Qué tienes en mente?, me preguntó. Voy a actuar. Voy a fingir que estoy empezando a mostrar signos de confusión. Voy a hacer que piensen que su plan de la demencia senil está funcionando naturalmente. Teodoro se quedó callado por varios minutos, considerando la idea. Es arriesgado, me dijo finalmente. Pero podría funcionar. Si ellos piensan que no necesitan forzar la situación, podrían revelar más detalles de su plan. Pasamos el resto del día ensayando. Teodoro me ayudó a practicar diferentes niveles de confusión convincente. Cómo olvidar nombres ocasionalmente, cómo repetir preguntas, cómo parecer desorientada sin exagerar. Tenía que ser sutil, creíble. Recuerda, me dijo, el objetivo no es convencerlos de que tienes demencia real. El objetivo es hacer que piensen que su plan está funcionando tan bien que pueden permitirse ser menos cuidadosos. La gente se vuelve descuidada cuando cree que ya ganó. Esa noche, cuando Rubens llamó para decir que él y Luciana vendrían a visitarme al día siguiente, mi voz sonó ligeramente confundida. ¿Mañana? ¿Qué día es mañana?, le pregunté, aunque sabía perfectamente que era jueves. Mañana es jueves, mamá, me dijo, y pude escuchar la satisfacción en su voz. ¿Estás bien? Suenas un poco confundida. Estoy bien, mijo, le dije. Solo que a veces los días se me confunden. ¿Dijiste que vienen a visitarme? ¿Tú y quién? Luciana y yo, mamá. Mi esposa. ¿Recuerdas que nos casamos el fin de semana pasado? Hice una pausa larga, como si estuviera tratando de recordar. Ah, sí, claro. La boda. Fue muy bonita. Cuando colgué el teléfono, Teodoro estaba sonriendo. Perfecto, me dijo. Ahora él va a estar convencido de que su plan está funcionando mejor de lo que esperaba. Esa noche me acosté temprano, pero no para dormir. Me acosté para pensar, para planificar, para prepararme mentalmente para lo que vendría. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control de mi propia vida. Mañana por la noche, cuando Rubens y Luciana vinieran a ejecutar su plan malvado, iban a encontrarse con algo que no esperaban. No iban a encontrar a una vieja indefensa y confundida.
Iban a encontrar a una mujer de 70 años que había sobrevivido a la pérdida de su esposo, que había criado un hijo sola, que había trabajado toda su vida para construir algo propio. Una mujer que había aprendido, quizás demasiado tarde, que a veces la familia puede ser el enemigo más peligroso. Pero también iban a encontrar a una mujer que había decidido pelear. Y que tenía toda la intención de ganar. En la oscuridad de mi habitación, sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa fría, determinada, llena de una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Mañana, susurré al aire, van a aprender quién soy realmente. El jueves amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté a las 5 de la mañana, más despierta y alerta de lo que había estado en años. Tenía exactamente 14 horas para preparar la trampa perfecta para mi propio hijo y su esposa. Teodoro llegó a mi casa a las 6 en punto, cargando una caja llena de equipos electrónicos y documentos legales. Habíamos acordado que él se quedaría en mi casa durante todo el día para ayudarme a preparar cada detalle de lo que vendría esa noche. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras desayunábamos café y pan tostado. Me siento como si fuera el día más importante de mi vida, le respondí. Y creo que lo es. Pasamos la primera hora revisando todo el equipo de grabación. La pequeña cámara en la sala de estar estaba perfectamente camuflada detrás de un jarrón con flores artificiales. El dispositivo de audio digital estaba escondido debajo del cojín de mi sillón favorito, exactamente donde yo me sentaría durante la visita. Teodoro me enseñó una vez más cómo activar ambos dispositivos con movimientos naturales que parecerían casuales. Recuerda, me dijo, necesitas que ellos digan específicamente qué están planeando hacer. Necesitas que mencionen los documentos falsos, el asilo, la venta de la casa. Cuanto más detallado sea lo que digan, mejor evidencia tendremos. Después practicamos mi actuación. Teodoro había investigado sobre demencia senil durante toda la noche y me había preparado una lista de comportamientos específicos que debía exhibir. Confusión temporal ocasional, repetición de preguntas, dificultad para recordar eventos recientes, pero manteniendo la memoria a largo plazo intacta. El truco, me explicó, es que tienes que parecer lo suficientemente confundida para que ellos piensen que su plan está funcionando, pero no tanto como para que sospechen que estás actuando. Ensayamos diferentes escenarios. ¿Qué dirías si ellos mencionaran el internamiento directamente? ¿Cómo reaccionaría si sugerían que necesitaba ayuda médica? ¿Cómo me comportaría si trataran de hacerme firmar documentos? Si en algún momento tratan de forzarte a firmar algo, me dijo Teodoro con seriedad, no importa lo que pase, no firmes nada. Diles que estás cansada, que quieres leerlo mañana, inventa cualquier excusa. Una vez que tengas tu firma en documentos falsos, será mucho más difícil revertir el daño. A las 10 de la mañana, fuimos al banco. Yo tenía que tomar precauciones financieras inmediatas. Con la ayuda de Teodoro, transferí todos mis ahorros a una cuenta nueva en un banco diferente, una cuenta de la cual Rubens no sabía nada. También cambié el beneficiario de mi cuenta principal y actualicé mi testamento. Si algo me pasa, le dije a Teodoro mientras firmábamos los documentos, quiero que sepas que he decidido dejar mi casa a la Fundación de Ancianos Desamparados. Rubens no va a recibir ni un centavo de mí. Teodoro asintió gravemente. Esperemos que no sea necesario llegar a eso. Por la tarde, preparé mi casa como si fuera un escenario teatral. Cada objeto tenía un propósito, cada detalle estaba calculado. Puse fotografías de Rubens cuando era niño en lugares visibles, para recordarle quién había sido antes de convertirse en el hombre que era ahora. Dejé algunos de mis medicamentos para la presión arterial sobre la mesa de la cocina, para que pareciera que estaba teniendo dificultades para organizar mis rutinas diarias. También preparé café y galletas, como siempre hacía cuando mi hijo venía a visitarme. Incluso en medio de esta guerra, los hábitos de una madre son difíciles de romper. Además, quería que todo pareciera completamente normal cuando ellos llegaran. A las 4 de la tarde, Teodoro se fue a su casa, pero no antes de darme un abrazo largo y fuerte. Teresa, me dijo, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Lo que estás haciendo requiere más valor del que la mayoría de las personas tienen en toda su vida. No es valor, le respondí. Es supervivencia. Me quedé sola en mi casa, esperando. Revisé una vez más todos los equipos de grabación, practiqué mis gestos de confusión frente al espejo y repasé mentalmente cada parte del plan.
A las 6 en punto, sonó el teléfono. Era Rubens. Mamá, vamos en camino. Llegaremos en 1 hora. ¿Quién va en camino?, pregunté, fingiendo confusión. Hubo una pausa. Luciana y yo. Mamá. Te llamé esta mañana para decirte que íbamos a visitarte esta noche. ¿No te acuerdas? Ah, sí, claro, dije, como si acabara de recordar. ¿Van a venir a cenar? No preparé nada especial. No te preocupes por la cena, mamá. Solo queremos hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Cuando colgué el teléfono, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Pero no era miedo lo que sentía. Era anticipación. Era la emoción de saber que finalmente iba a tener justicia. Pasé la última hora antes de su llegada sentada en mi sillón, mirando las fotografías de mi vida. Fotos de mi boda, de Rubens cuando era bebé, de nosotros dos cuando él era adolescente y todavía me sonreía con amor genuino. Me pregunté en qué momento exacto había perdido a mi hijo. ¿En qué momento se había convertido en este extraño que estaba dispuesto a destruir a su propia madre por dinero? A las 7 en punto exactas, escuché el carro de Rubens estacionándose en mi entrada. Activé discretamente los equipos de grabación y me acomodé en mi sillón, adoptando la postura ligeramente encorvada de una mujer mayor confundida. Escuché sus pasos acercándose a la puerta principal. Escuché a Luciana diciendo algo en voz baja que no pude entender. Escuché la llave de Rubens abriendo la puerta, porque por supuesto él todavía tenía llave de mi casa. «Mamá», gritó Rubens al entrar. «¿Dónde estás?» «Estoy aquí en la sala», respondí con voz ligeramente temblorosa. Entraron juntos, Rubens con una sonrisa forzada y Luciana con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante los últimos 2 años. Pero yo podía ver algo diferente en sus ojos esa noche. Había urgencia, nerviosismo, la tensión de personas que están a punto de hacer algo terrible. «Hola, mamá», me dijo Rubens, besándome en la frente. «¿Cómo te has sentido hoy?» Un poco confundida, admití, mirándolo con ojos que esperaba que parecieran vagos y desorientados. No recuerdo si almorcé o no. Intercambiaron una mirada rápida. Una mirada de satisfacción. Su plan estaba funcionando mejor de lo que habían esperado. «No te preocupes, mamá», dijo Luciana con su voz más dulce. «Eso es normal a tu edad. Por eso estamos aquí. Queremos hablar contigo sobre tu bienestar». Me acomodé en mi sillón, con las manos sobre el dispositivo de grabación escondido debajo del cojín. Todo estaba listo. Las cámaras estaban funcionando. Los micrófonos estaban encendidos. «¿Mi bienestar?», pregunté inocentemente. «Sí, mamá», dijo Rubens, sentándose en el sofá frente a mí. «Estamos preocupados por ti. Creemos que necesitas ayuda». Era el momento. Mi hijo estaba a punto de revelar su plan malvado, sin saber que cada palabra que dijera iba a ser grabada y usada como evidencia en su contra. Sonreí internamente, manteniendo mi expresión confundida en el exterior. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que dejar que ellos cayeran en ella. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté. Y así comenzó su propia destrucción. Rubens se inclinó hacia adelante en el sofá, con esa expresión de falsa preocupación que había estado practicando durante semanas. Luciana se sentó a su lado, con las manos perfectamente colocadas sobre su regazo, como si estuviera posando para una fotografía de familia feliz. «Mamá», comenzó Rubens con voz suave, «Luciana y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Creemos que vivir sola en esta casa tan grande ya no es seguro para ti». Fingí confusión, frunciendo el ceño como si tuviera dificultad para procesar sus palabras. «¿No es seguro? Pero sí he vivido aquí durante 40 años». «Exactamente», interrumpió Luciana, aprovechando la oportunidad. «Has vivido aquí mucho tiempo, pero las cosas han cambiado. Tú has cambiado. Hoy mismo olvidaste si habías almorzado. La semana pasada no recordabas qué día era cuando Rubens te llamó». Era perfecta la forma en que estaban documentando cada pequeño incidente que habían interpretado como evidencia de mi supuesta demencia. Sin saberlo, me estaban dando exactamente el material que necesitaba para mi grabación. «Pero yo me siento bien aquí», dije, mirando alrededor de mi sala como si estuviera viendo mi casa por primera vez. «Esta es mi casa». «Lo sabemos, mamá», dijo Rubens,
Y por un momento su voz sonó casi genuinamente cariñosa. Pero queremos lo mejor para ti. Queremos que estés en un lugar donde tengas gente que se ocupe de ti las 24 horas del día. Ahí estaba. La primera mención del plan. Mantuve mi expresión confundida, pero por dentro mi corazón se aceleró. Los tenía. ¿Un lugar? Pregunté. ¿Qué tipo de lugar? Luciana y Rubens intercambiaron otra mirada. Era obvio que habían ensayado esta conversación muchas veces, que habían planeado cada palabra, cada pausa, cada gesto. Un lugar especial, dijo Luciana con su sonrisa más brillante. Un lugar donde hay doctores y enfermeras que entienden las necesidades de las personas de tu edad. Un lugar donde no tienes que preocuparte por cocinar, o limpiar, o mantener una casa tan grande. ¿Te refieres a un asilo? Pregunté directamente. Rubens se tensó visiblemente. No es un asilo, mamá. Es una comunidad de atención especializada. Es diferente. Es mejor. Pero yo no quiero irme de mi casa, dije, y por primera vez esa noche, no estaba actuando. Genuinamente no quería irme de mi casa, aunque fuera para escapar de ellos. Mamá, dijo Rubens, y ahora su tono se volvió más firme. No estás pensando claramente. Esa es exactamente la razón por la que necesitas ayuda profesional. Las personas con problemas cognitivos no siempre pueden tomar las mejores decisiones para su propio bienestar. Problemas cognitivos. Ahí estaba la acusación directa. Lo estaba grabando todo. Problemas cognitivos. Repetí. Yo tengo problemas cognitivos. Mamá, has estado mostrando signos de confusión durante meses, dijo Luciana, asumiendo el papel de la nuera comprensiva. Rubens y yo hemos estado preocupados, pero no queríamos alarmarte. Hemos estado consultando con especialistas. ¿Qué especialistas? Pregunté. Doctores que entienden estas condiciones, respondió Rubens vagamente. Ellos nos han explicado que lo que estás experimentando es normal para tu edad, pero que necesita supervisión médica constante. Mentiras. Todo eran mentiras, y ellos las estaban diciendo con tanta convicción que por un momento me pregunté si realmente creían en su propia ficción. ¿Y qué pasa con mi casa? Pregunté, dirigiéndome al corazón del asunto. Otra mirada entre ellos. Esta vez más larga, más cargada de significado. Bueno, dijo Rubens lentamente, esa es otra cosa de la que queríamos hablar contigo. Esta casa es demasiado para que la manejes sola, incluso antes de tu condición. Es cara de mantener, las reparaciones son constantes, y honestamente, mamá, no tienes los ingresos para sostenerla por mucho tiempo más. Pero es mi casa, repetí, con una nota de pánico en mi voz que no era completamente falsa. Lo sabemos, dijo Luciana, acercándose a mí y tomando mi mano con falsa ternura. Y por eso Rubens y yo hemos estado pensando en una solución que beneficie a todos. Aquí venía. El momento que había estado esperando. Nosotros podríamos hacernos cargo de la casa, continuó Luciana. Podríamos encargarnos de todas las responsabilidades, el mantenimiento, los impuestos, las reparaciones. Así tú no tendrías que preocuparte por nada de eso mientras estás en tu nueva comunidad. ¿Hacerse cargo? Pregunté. Bueno, dijo Rubens, ahora hablando más rápido, como si quisiera terminar con esta parte de la conversación lo antes posible. Técnicamente, la forma más fácil de hacerlo sería si tú nos transfirieras la propiedad legalmente. De esa manera, nosotros podríamos tomar todas las decisiones necesarias sin tener que molestarte con los detalles. Transferir la propiedad legalmente. Ahí estaba la confesión completa. Lo tenía todo grabado. ¿Quieren que les dé mi casa?, pregunté, fingiendo que estaba teniendo dificultad para entender el concepto. No es que te la estemos quitando, mamá, dijo Rubens, y pude escuchar la frustración creciendo en su voz. Es que estamos asumiendo la responsabilidad. Tú ya no puedes manejar estas decisiones por ti misma. ¿Por qué no puedo?, pregunté. Luciana suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia con una niña difícil. Porque tienes demencia senil, Teresa. Los doctores lo han confirmado. No puedes vivir sola, no puedes tomar decisiones financieras importantes, y no puedes cuidar de una propiedad tan grande. Demencia senil. Los doctores lo han confirmado. Cada palabra era oro puro para mi caso legal. ¿Qué doctores?,
Pregunté. Los especialistas que consultamos, respondió Rubens evasivamente. Ellos revisaron tu caso y llegaron a la conclusión de que necesitas atención inmediata. Pero yo no he visto a ningún especialista, dije, fingiendo más confusión. No necesitabas verlos personalmente, dijo Luciana rápidamente. Nosotros les dimos toda la información que necesitaban sobre tu comportamiento y tus síntomas. Información que ellos les dieron. Síntomas que ellos habían inventado. Todo estaba siendo grabado. ¿Y cuándo tendría que irme?, pregunté con voz pequeña. Bueno, dijo Rubens, mirando su reloj. En realidad, hemos arreglado para que vengan a recogerte esta noche. Hay una ambulancia especializada que puede llevarte al centro médico para una evaluación completa, y después directamente a tu nueva comunidad. Esta noche, tal como Teodoro y yo habíamos previsto. El plan era exactamente como lo había escuchado en la conversación telefónica. Esta noche, repetí. ¿Pero por qué tan rápido? Porque cada día que pases aquí sola es un día más de riesgo, dijo Luciana con falsa urgencia. Los doctores dijeron que tu condición podría empeorar rápidamente si no recibiste atención inmediata. ¿Y los papeles?, pregunté. Los papeles de la casa. Los trajimos con nosotros, dijo Rubens, sacando una carpeta de cuero marrón que había estado escondida a su lado en el sofá. Son muy simples. Solo necesitas firmar en unos cuantos lugares y nosotros nos encargaremos del resto. Solo necesitas firmar. Como si fuera tan simple como firmar una tarjeta de cumpleaños. Tomé la carpeta con manos que fingía que temblaban y la abrí. Los documentos parecían legales, con sellos oficiales y lenguaje jurídico complicado. Pero yo sabía que eran falsos, o al menos que estaban diseñados para robarme mi propiedad bajo falsas pretensiones. Es mucha información, dije, hojeando las páginas como si estuviera abrumada. ¿No podríamos hacer esto mañana? Estoy muy cansada. Mamá, dijo Rubens con firmeza, necesitamos hacer esto esta noche. Los doctores van a venir a recogerte en 1 hora. Si no tienes los papeles firmados para entonces, va a ser mucho más complicado arreglar tu situación legal después. 1 hora. Me estaban dando 1 hora para firmar mi vida. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con tanto amor, que había sacrificado tanto para educar y mantener. Lo miré a los ojos y vi a un extraño. Vi a alguien que estaba dispuesto a destruir a su propia madre por dinero. Está bien, dije finalmente. Si ustedes creen que es lo mejor para mí. Ambos sonrieron. Sonrisas de triunfo, de satisfacción, de victoria. No tenían idea de que acababan de confesar todos sus crímenes en video y audio de alta calidad. No tenían idea de que su verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Tomé los documentos en mis manos y fingí estudiarlos cuidadosamente, entornando los ojos como si tuviera dificultad para leer la letra pequeña. En realidad, estaba ganando tiempo mientras organizaba mentalmente mi siguiente movimiento. Tenía toda la evidencia que necesitaba grabada, pero quería asegurarme de obtener algunos detalles más específicos antes de revelar mi carta ganadora. ¿Dónde exactamente queda este lugar al que me van a llevar?, pregunté, manteniendo mi voz temblorosa y confundida. Está en las afueras de la ciudad, respondió Luciana rápidamente. Es un lugar muy tranquilo, rodeado de naturaleza. Te va a encantar. Muy lejos de aquí, insistí. Lo suficientemente lejos para que tengas paz y tranquilidad, dijo Rubens. Era obvio que no querían darme detalles específicos sobre la ubicación. ¿Y podré recibir visitas?, pregunté. Otra mirada entre ellos. Por supuesto, mamá, dijo Rubens, pero su voz sonaba forzada. Aunque al principio, durante el periodo de adaptación, los doctores recomiendan limitar las visitas para que te acostumbres a tu nuevo ambiente. Periodo de adaptación. Limitar las visitas. Cada palabra confirmaba que su plan era aislarme completamente del mundo exterior. ¿Y cuánto va a costar este lugar?, pregunté, fingiendo preocupación financiera. No te preocupes por eso, dijo Luciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con el dinero de la venta de la casa, vamos a poder cubrir todos los gastos por muchos años. Venta de la casa. Lo había dicho abiertamente. Todo quedó grabado. ¿Van a vender mi casa?, pregunté con voz quebrada. Teresa, dijo Luciana,
usando mi nombre de pila por primera vez esa noche, ya no es tu casa si no puedes cuidarla. Nosotros vamos a ser los propietarios legales, así que vamos a tomar las decisiones que sean necesarias. Además, añadió Rubens, ya tenemos un comprador interesado. Alguien que puede pagar el precio completo en efectivo, sin financiamiento. Podemos cerrar la venta en 2 semanas. 2 semanas. Exactamente el cronograma que había escuchado en su conversación telefónica. Cada detalle de su plan malvado estaba siendo confirmado y grabado. En ese momento, escuché el sonido de un vehículo estacionándose afuera. Rubens y Luciana intercambiaron una mirada de satisfacción. Esa debe ser la ambulancia, dijo Rubens, mirando su reloj. Llegaron exactamente a tiempo. ¿Ambulancia?, pregunté, fingiendo pánico. ¿Por qué necesito una ambulancia? No estoy enferma. Es solo protocolo, mamá, dijo Luciana, ahora hablando con el tono condescendiente que usaría con un niño pequeño. Los doctores necesitan hacer una evaluación completa antes de llevarte a tu nueva comunidad. Escuché pasos acercándose a mi puerta principal, seguidos de golpes fuertes y autoritarios. «Servicios médicos», gritó una voz masculina desde afuera. Rubens se levantó rápidamente para abrir la puerta. Entraron 2 hombres vestidos con uniformes de paramédicos, cargando una camilla plegable y un maletín médico. Pero algo en ellos no se veía profesional. Sus uniformes parecían baratos, sus movimientos eran nerviosos, y uno de ellos olía fuertemente a cigarrillos. «Señora López», dijo el más alto, dirigiéndose a mí con una sonrisa forzada. «Somos del servicio de transporte médico especializado. Venimos a llevarla para su evaluación». «Evaluación», repetí, manteniendo mi actuación. «¿Pero por qué necesito una evaluación?» «Sus familiares están preocupados por su bienestar», respondió el otro hombre, desempacando la camilla. «Es solo una precaución rutinaria». «Familiares preocupados. Precaución rutinaria». Todo sonaba ensayado, falso. «¿Y si no quiero ir?», pregunté. Los 2 hombres miraron a Rubens, claramente esperando instrucciones. Era obvio que él era quien los había contratado y quien les estaba pagando. «Mamá», dijo Rubens con voz firme, «no tienes opción. Los documentos médicos ya están firmados. Legalmente, ya no puedes tomar estas decisiones por ti misma. Documentos médicos ya firmados. Legalmente incompetente». Cada confesión era más incriminatoria que la anterior. «¿Qué documentos médicos?», pregunté. «Yo no he firmado ningún documento médico». «Los doctores que consultamos emitieron una orden de internamiento involuntario», explicó Luciana, sacando unos papeles de su bolso. «Basándose en la evidencia de tu deterioro cognitivo». «Orden de internamiento involuntario. Evidencia de deterioro cognitivo». Tenía todo lo que necesitaba para destruirlos legalmente. Fue entonces cuando decidí que era hora de terminar con esta farsa. Me levanté lentamente de mi sillón, manteniendo la carpeta con los documentos de transferencia de propiedad en mis manos. Todos me miraron expectantes, pensando que finalmente me había resignado a su plan. Antes de irme, dije con voz que sonaba más fuerte de lo que había sonado en toda la noche: «Hay algo que quiero mostrarles». Caminé hacia mi mesa de centro y tomé el control remoto de mi televisión. Con un clic, la pantalla se encendió e inmediatamente comenzó a reproducir la grabación de video de toda nuestra conversación de esa noche. El silencio en la habitación fue absoluto. En la pantalla, podían verse a sí mismos hablando sobre el asilo barato, sobre los documentos médicos falsos, sobre la venta rápida de mi casa, sobre mi supuesta demencia senil. ¿Qué es esto?», balbuceó Rubens, con el rostro completamente pálido. «Esto», dije, y ahora mi voz sonaba completamente clara y firme, «es la evidencia de su conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de ancianos y apropiación ilícita». Luciana se había puesto de pie y miraba la pantalla con horror absoluto. «Apaga eso», gritó. «No creo que sea una buena idea», dije calmadamente. Luego caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. «Especialmente porque tenemos audiencia». Afuera, en mi jardín frontal, había al menos 20 personas. Teodoro estaba ahí con una cámara de video, documentando todo. También estaban mis vecinos Alma y Marco Macías, Andrea Rosales del final de la calle,
Paola Solís de la casa de al lado. Todos habían venido cuando Teodoro les había explicado lo que estaba sucediendo. Pero más importante, también estaba ahí el oficial Javier Márquez de la policía local, a quien Teodoro había contactado esa tarde. Como pueden ver, continué, dirigiéndome a los dos supuestos paramédicos que ahora parecían querer desaparecer, esta conversación ha sido presenciada por múltiples testigos y grabada con equipo profesional. Uno de los hombres dejó caer la camilla y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta. «Deténganse», gritó una voz desde afuera. Era el oficial Márquez. «Policía. Nadie se mueva». Rubens se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Luciana seguía mirando la pantalla donde su propia voz confirmaba cada detalle de su plan criminal. «¿Cómo?», susurró Rubens. «¿Cómo supiste?». «Supe desde el momento en que escuché tu conversación telefónica hace 3 días», le respondí. «Cuando planeabas todo esto pensando que yo era demasiado estúpida para darme cuenta». «Pero estabas actuando confundida», gritó Luciana. «Te vimos. Estabas perdiendo la memoria». «Estaba actuando», dije simplemente. Algo que aprendí viendo telenovelas durante 70 años. El oficial Márquez entró a mi casa, seguido por Teodoro y 2 oficiales más. «Señora López», me dijo el oficial, «¿está usted bien?». «Estoy perfectamente bien, oficial», respondí. «Pero creo que estas personas necesitan ser arrestadas por conspiración para cometer múltiples delitos contra una persona mayor». Mientras los oficiales comenzaron a leer sus derechos a Rubens, Luciana y los 2 falsos paramédicos, yo me quedé parada en mi sala, viendo cómo mi propio hijo era esposado. Por un momento, sentí una punzada de tristeza. Este hombre había sido mi bebé, mi niño, mi esperanza para el futuro. Pero luego recordé sus palabras de esa noche, su plan para desaparecerme de mi propia vida, y la tristeza se transformó en algo más fuerte. Se transformó en libertad. Después de que se llevaron a Rubens y Luciana esposados, mi casa se llenó de una actividad frenética. Oficiales de policía, detectives, representantes del Ministerio Público, e incluso un equipo de noticias locales que había llegado después de que alguien llamara sobre el arresto. Teodoro se mantuvo a mi lado durante todo el proceso, explicando los detalles legales y asegurándose de que mis derechos fueran protegidos en cada paso. «Señora López», me dijo el detective Marco Solís, un hombre de mediana edad con ojos amables pero serios, «necesitamos que nos dé una declaración completa sobre todo lo que ha sucedido. Pero antes, quiero que sepa que lo que usted hizo esta noche fue increíblemente valiente». Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había fingido confusión hace apenas 1 hora, y conté toda la historia desde el principio. Cada detalle de los últimos 2 años, cada manipulación, cada mentira, cada momento en que había sentido que algo no estaba bien pero había elegido confiar en mi hijo de todas formas. «El nivel de planificación que ellos tenían es extraordinario», me dijo el detective mientras revisaba las grabaciones. «Documentos médicos falsos, contactos corruptos en hospitales, un asilo que cobra por adelantado sin hacer preguntas, compradores de propiedades que no investigan el origen de la venta. Es una red criminal completa». «¿Qué va a pasar con ellos?», pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. «Enfrentan cargos muy serios», respondió el detective. «Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales, intento de secuestro, abuso de ancianos, apropiación ilícita. Si los declaran culpables de todos los cargos, podrían enfrentar entre 10 y 15 años de prisión». 15 años. Mi hijo podría pasar 15 años en la cárcel por tratar de robarme mi vida. «¿Y los otros?», pregunté. «¿Los falsos paramédicos? Los doctores que falsificaron documentos». «Ya tenemos sus nombres y direcciones», me aseguró el detective. «Su hijo y su nuera están cooperando completamente. Parece que cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, decidieron confesar todo con la esperanza de obtener sentencias más leves». Cooperando completamente. Confesar todo. Incluso en sus momentos más desesperados, Rubens y Luciana seguían pensando solo en ellos mismos. A las 11 de la noche, cuando finalmente todos los oficiales se fueron, me quedé sola con Teodoro en mi casa. El silencio era extraño después de tanta actividad, pero era un silencio diferente al que había vivido durante meses. No era el silencio del miedo o la incertidumbre. Era el silencio de la paz. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Teodoro,
sirviéndonos 2 tazas de té caliente. Me siento libre, le respondí honestamente. Por primera vez en 2 años, me siento completamente libre. Nos quedamos en silencio por varios minutos, bebiendo nuestro té y procesando todo lo que había sucedido. Teodoro, le dije finalmente, hay algo más que necesito hacer. ¿Qué cosa? Necesito vender mi casa. Él me miró con sorpresa. ¿Todavía quieres vender? Pensé que todo esto había sido para proteger tu casa. No, le expliqué. Todo esto fue para proteger mi derecho de tomar mis propias decisiones sobre mi casa. Pero la verdad es que ya no quiero vivir aquí. Esta casa está llena de recuerdos dolorosos ahora. Cada rincón me recuerda la traición de mi hijo. Teodoro asintió lentamente. ¿Y qué vas a hacer? Voy a vender la casa por mi cuenta, al precio que yo decida, en el momento que yo elija, le dije. Y voy a usar ese dinero para hacer algo que he soñado durante años, pero nunca me atreví a hacer. ¿Qué es? Sonreí, sintiendo una emoción que no había sentido en décadas. Voy a mudarme a la costa. Siempre quise vivir cerca del mar, pero mi difunto esposo prefería la ciudad, y después estaba criando a Rubens aquí. Ahora finalmente puedo hacer lo que yo quiera. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Con la ayuda de Teodoro, contraté un agente inmobiliario honesto y competente. Mi casa se vendió en menos de un mes por un precio excelente, mucho mejor del que Rubens y Luciana habrían conseguido con su venta rápida y desesperada. También contraté un abogado diferente para revisar completamente mi situación legal. Cambié mi testamento para asegurarme de que Rubens no heredara nada de mí. En lugar de eso, decidí dejar mi patrimonio a organizaciones que ayudan a personas mayores víctimas de abuso familiar. Es irónico, le comenté a mi abogado mientras firmábamos los documentos finales. Él quería mi dinero tan desesperadamente que terminó asegurándose de que nunca lo tendría. El proceso legal contra Rubens y Luciana fue largo y complicado, pero yo no tuve que involucrarme mucho. Las grabaciones eran evidencia tan clara que sus abogados les aconsejaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Rubens recibió 8 años de prisión. Luciana recibió 6 años. Los falsos paramédicos y los doctores corruptos también fueron sentenciados. El día que se anunció el veredicto final, el reportero de noticias locales me pidió una entrevista. Señora López, me preguntó, ¿qué quiere decirle a otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares? Quiero decirles que nunca es demasiado tarde para defenderse, respondí. Que no importa cuántos años tengan, todavía tienen derechos, todavía tienen valor, y todavía tienen el poder de controlar sus propias vidas. ¿Y qué quiere decirle a su hijo? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé callada por varios segundos, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Le quiero decir que lo perdí mucho antes de que lo arrestaran, dije finalmente. Lo perdí el día que decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Pero también quiero que sepa que su traición me enseñó algo importante, que soy mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. 2 días después de esa entrevista, recibí una carta de la prisión. Era de Rubens. La letra era la misma que había conocido desde que aprendió a escribir en la escuela primaria, pero las palabras eran de un extraño. Mamá, comenzaba la carta, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero necesito decirte que lo siento. No por haber sido atrapado, sino por haber llegado a ese punto. No sé cuándo dejé de verte como mi madre y comencé a verte como un obstáculo. No sé cuándo el dinero se volvió más importante que la familia. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. Leí la carta 3 veces, luego la puse en un cajón sin responder. Tal vez algún día tendría algo que decirle. Tal vez algún día sentiría que valía la pena perdonarlo. Pero ese día no había llegado todavía. Lo que sí sabía era que ya no era responsable de su bienestar emocional. Ya no era responsable de arreglar sus errores. Ya no era responsable de sacrificar mi felicidad por la suya. Por primera vez en 70 años, solo era responsable de mí misma. Y eso se sentía increíblemente liberador. 3 meses después del juicio, me encontré parada en la terraza de mi nuevo apartamento, mirando el océano Pacífico extenderse infinitamente hacia el horizonte. El aire salado llenaba mis pulmones con cada respiración,
y el sonido constante de las olas había reemplazado el ruido del tráfico urbano que había escuchado durante 40 años. Mi nuevo hogar era exactamente lo que había soñado: un apartamento de 2 habitaciones en un edificio frente a la playa, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol durante todo el día. Era más pequeño que mi casa anterior, pero se sentía infinitamente más grande porque cada centímetro era genuinamente mío. «Buenos días, doña Teresa», me saludó mi vecina Andrea Márquez, una mujer de 50 años que vivía en el apartamento de al lado. «¿Va a caminar por la playa esta mañana?» «Por supuesto», le respondí con una sonrisa. «Es parte de mi nueva rutina». Rutina. Esa palabra había adquirido un significado completamente diferente en mi nueva vida. Ya no era la rutina de cocinar para visitas que no apreciaban mi esfuerzo, o de limpiar una casa demasiado grande para una persona sola, o de esperar llamadas telefónicas de un hijo que solo se comunicaba conmigo cuando necesitaba dinero. Ahora mi rutina incluía caminatas matutinas por la arena, clases de pintura en el centro comunitario, noches de lectura en mi terraza, y conversaciones genuinas con vecinos que se habían convertido en amigos reales. Mientras caminaba por la playa esa mañana, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. El dinero de la venta de mi casa me había dado una independencia financiera que nunca había experimentado antes. Por primera vez, no tenía que preocuparme por estirar cada peso hasta fin de mes. No tenía que negarme pequeños lujos porque necesitaba ahorrar para emergencias que nunca sabía cuándo llegarían. Más importante aún, había descubierto partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. En mis clases de pintura, había resultado tener talento natural para los paisajes marinos. Mis pinturas de atardeceres sobre el océano se habían vendido en la galería local, algo que jamás habría imaginado posible. «Señora López», me había dicho la dueña de la galería, Paola Rosales, «tiene usted un don genuino para capturar la emoción en sus paisajes. Hay una melancolía hermosa en su trabajo, pero también una esperanza poderosa». Melancolía y esperanza. Era una descripción perfecta de cómo me sentía sobre mi nueva vida. Había perdido mucho para llegar aquí: la ilusión de una familia amorosa, la seguridad de relaciones que creía incondicionales, la ingenuidad de creer que el amor siempre es correspondido. Pero también había ganado algo invaluable: la certeza de que podía cuidarme a mí misma, la comprensión de mi propia fuerza, y la libertad de vivir genuinamente para mí. Teodoro me visitaba una vez al mes. El viaje de 3 horas desde la ciudad se había convertido en una tradición que ambos disfrutábamos. Él traía noticias del vecindario, yo le mostraba mis pinturas nuevas, y juntos recordábamos la noche que había cambiado mi vida para siempre. «¿Has sabido algo de Rubens?», me preguntó durante su última visita. «Me sigue escribiendo», le respondí. «Una carta cada mes. Siempre disculpándose, siempre explicando, siempre pidiendo que lo perdone». «¿Y tú qué sientes al respecto?». Era una pregunta que me hacía a mí misma constantemente. «Siento lástima por él», le dije honestamente. «Lástima porque perdió a su madre por codicia. Lástima porque va a pasar los mejores años de su vida adulta en prisión. Lástima porque nunca podrá deshacer lo que hizo». «Pero no sientes ganas de perdonarlo». «Tal vez algún día», admití. «Pero el perdón no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a lastimarme. No significa que tengo que reconstruir una relación que él destruyó». Teodoro asintió. «El perdón verdadero es para tu propia paz, no para su comodidad». Tenía razón. Durante meses había sentido que tenía que decidir entre el rencor eterno o el perdón completo, como si fueran mis únicas 2 opciones. Pero había aprendido que existía un tercer camino: la indiferencia pacífica. Podía dejar ir la ira sin necesariamente abrazar de nuevo a quien me había traicionado. Una tarde, mientras pintaba en mi terraza, recibí una llamada inesperada. Era el detective Solís. «Señora López», me dijo, «quería informarle que hemos cerrado completamente el caso de la red criminal que su hijo y su nuera estaban utilizando. Gracias a la evidencia que usted proporcionó, pudimos arrestar a 8 personas más, incluyendo varios doctores corruptos y trabajadores sociales que estaban facilitando internamientos ilegales de personas mayores». «8 personas más», repetí, sorprendida. «Su caso no era el único», me explicó. «Esta red había estado operando durante al menos 5 años. Estimamos que victimizaron a más de 30 personas mayores, robándoles propiedades por un valor total de más de 10 millones de pesos». 10 millones de pesos.
30 víctimas. Mi historia personal había sido parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Quería agradecerle personalmente, continuó el detective. Su valentía no solo la protegió a usted, sino que probablemente salvó a muchas otras personas de ser victimizadas. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi terraza por largo tiempo, viendo cómo el sol se ponía sobre el océano. Había noches en que me sentía sola, noches en que extrañaba la ilusión de tener familia, noches en que me preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Pero esta no era una de esas noches. Esta noche me sentía orgullosa. Orgullosa de haber tenido el valor de defenderme. Orgullosa de haber convertido mi traición personal en justicia para otros. Orgullosa de haber elegido la libertad sobre la seguridad familiar falsa. Esa noche, por primera vez desde el juicio, decidí escribir. No una carta para Rubens, sino una carta para mí misma. Una carta que resumiera todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido, y todo lo que había ganado. Querida Teresa, escribí. Durante 70 años creíste que tu valor dependía de cuánto dabas a otros. Creíste que ser una buena madre significaba sacrificar todo por tu hijo, incluso cuando él dejó de merecerlo. Creíste que la familia era más importante que la dignidad personal. Ahora sabes que estabas equivocada en algunas cosas, pero no en todas. Sí eres valiosa, pero tu valor viene de quién eres, no de lo que das. Sí mereces amor, pero solo el amor que te respeta. Sí tienes derecho a ser feliz, y esa felicidad no tiene que incluir a personas que te lastiman. Tu historia no terminó la noche que tu hijo te traicionó. Esa noche fue cuando tu historia verdadera finalmente comenzó. Firmé la carta con mi nombre completo, Teresa López. No la madre de Rubens. No la viuda de alguien más. No la víctima de una traición familiar. Solo Teresa López, una mujer de 70 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Al día siguiente, colgué esa carta enmarcada en la pared de mi sala, junto a mi pintura favorita del océano al amanecer. Visitantes ocasionales me preguntaban sobre ella, y yo siempre respondía lo mismo. Es un recordatorio de que mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza. Y cada vez que decía esas palabras, las creía un poco más.